días, Juan Cruz, ¿cómo anda usted y sus oyentes? Bien, bien, por suerte, vamos a ver si se puede decir bien, ¿no? En el tono de la palabra, porque la crisis internacional es bastante amplia. Ayer hubo un bombardeo por parte de Irán hacia una base de Estados Unidos en Irak. Sí, es cierto, pero es una crisis que hasta ahora parece que ya se terminó ayer, no va a seguir. Recordemos a los oyentes qué es lo que está pasando. Hay una especie de guerra fría activa y hay una lucha por el poder en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos que se remonta a 1979. Lo que pasó hace poco fue que hace 4 días atrás el presidente Trump ordenó matar a un general llamado Soleimani, que es jefe de una unidad que está involucrada en la guerra en Siria y con ciertas actividades terroristas y guerrilleras en distintos países de Medio Oriente. Supuestamente Soleimani estaría preparando algún tipo de atentado o ataque contra instalaciones militares norteamericanas o empresas norteamericanas. Por ese motivo, Trump ordenó que lo mataran. Un ataque con un dron lo mató. Irán dijo que iba a cobrar venganza y ayer unos 15 o 20, pues depende la fuente, misiles se tiraron contra una base norteamericana en Irak. En realidad la base es iraquí, lo que pasa es que tiene más de 5.000 norteamericanos. Aparentemente todos los misiles fallaron, aparentemente, porque eso es lo que se dijo hasta hace 15 minutos. Irán dijo, después que tiró los misiles ayer, que la venganza se había cumplido. Pareciera más un acto para la población interna que para Estados Unidos, porque claramente las amenazas de Estados Unidos hacia Irán fueron muy graves. Dice, si la muerte de Soleimani es seguida por represalia, ellos van a hacer represalias mucho peores. Así que pareciera que este ataque lo que tuvo era más como decir, bueno, hay que lavar la herida con un acto, aunque sea simbólico, y nada más. Y ahí se acabó todo el problema. No quiere decir que se acabe, más adelante seguramente va a haber atentados, otro tipo de actividad. Lo que pasa es que es irracional para un país como Irán, que es muy inteligente en su política exterior, pelearse con la principal potencia mundial. O sea, no hay forma de que Estados Unidos pueda perder una guerra con Irán. Es cierto que si lo invadiera sería diferente, sería una guerra mucho más dolorosa que la de Vietnam, pero como no están en esos planes no pasa nada. Lo que ustedes tienen en el caso de Irán, Estados Unidos, es en los últimos 6-7 años hay una continua campaña de prensa y discursos de políticos que hablan de Irán como una especie de nueva Unión Soviética o una superpotencia que amenaza los intereses americanos en todo el mundo, incluyendo en América Latina. La verdad que eso es ridículo. Irán es una potencia de mediano orden, no está muy armada, tiene petróleo hasta hace creo que todavía no tienen una capacidad suficiente para destilar su propio petróleo. O sea, no pueden hacer nafta, tienen que importar. No sé si ahora ya lo resolvieron ese tema. Y bajo ningún concepto es un enemigo de Estados Unidos. En general, cuando uno ve en los medios que los estadounidenses exageran un enemigo, es porque están pensando atacarlo. Lo mismo pasó con Irak en 2003, ante la invasión, decían que tenía armas nucleares, que era peligroso, que podía poner en peligro vidas norteamericanas, etcétera, etcétera. Invadieron el país, lo destruyeron, lo arruinaron totalmente y era todo mentira. En el caso de Irán quisieron hacer el mismo juego, o sea, vendían al público americano que de pronto el país más poderoso del mundo estaba en peligro por una potencia de tercer orden, cosa que era ridículo. Entonces, acá tenemos más de lo mismo. La crisis entre Estados Unidos e Irán es una crisis larga. Recordemos que Estados Unidos había hecho un golpe de Estado en el año 54 o 55, sacó a un político populista, un primer ministro llamado Mossadegh, que la idea de él era nacionalizar el petróleo, lo sacaron por eso, y pusieron al Shah Reza Pahlaví, que creó el imperio, digamos, persa. El imperio persa actual se origina en 1501, pero Irán tiene más de 9.000 años de historia. O sea, de hecho, la misma entidad política con otro nombre luchó contra los romanos, era la antigua Partia, contra los griegos de la época clásica, o sea, contra los mongoles, contra los otomanos. O sea,
Irán es un país que en su historia peleó con todos los grandes países ya desaparecidos y todavía sobrevive, o sea que es un país muy especial. Ha perdido mucho territorio de lo que era antes, pero aún hoy sigue siendo un país importante. El problema que hay ahora es que con el nuevo orden geopolítico mundial, a partir del ascenso de China, muchos países todavía no encuentran su límite de poder, hasta dónde pueden llegar. Entonces, los iraníes claramente tienen una política de expandir su influencia en los países árabes, que es la misma política que recientemente tomó Turquía. Entonces, ahí viene el conflicto con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Irán activa conflictos o participa en ellos y en general está siempre en contra de Estados Unidos o su aliado Israel o su aliado Arabia Saudita. Por eso en la guerra de Yemen, en la guerra de Siria, en los conflictos internos dentro de Irak, posterior a la invasión de 2003, han participado Irán apoyando a las milicias chiitas. Y no sé si no iba a meterse o tiene algún tipo de influencia en el conflicto en Libia. O sea, aparentemente Irán quería meterse ahí también. Ahora, si lo pensamos desde un punto de vista geoestratégico, decir que Irán es superior para Estados Unidos es ridículo, porque Estados Unidos es infinitamente más poderoso. Y además, Estados Unidos tiene una presencia mucho más activa en la región desde el 2003, no de antes. O sea, la puede volver a tener. O sea, no es un problema Irán para Estados Unidos, de ningún punto de vista. Ahora bien, ¿qué va a pasar después de este ataque? Supuestamente el presidente Trump iba a hablar, yo lo estuve mirando hasta ahora, no habló todavía. No habló todavía, no. ¿No habló, no? No, todavía no habla. Bueno, cuando hable, lo que seguramente va a ser un comentario sobre este ataque. La experiencia anterior con Trump es que probablemente va a cerrar las cosas acá. Ya se estuvo diciendo en algunos programas estadounidenses que fallaron a propósito. O sea que los misiles cayeron ahí, pero no hizo gran daño, ¿no? Puede ser que hayan buscado una salida como decorosa de un problema. Exactamente, eso es lo que el pueblo le pedía una acción clara y esto, porque se hablaba mucho de los medios, sobre todo los medios de Irán, ¿no? Manejando un poco la información para tratar de demostrar de que esta acción de tirar los misiles fuera una represalia clara, pero al mismo tiempo le da como una especie de salida decorosa a este conflicto. Porque le abre la puerta a Trump a decir, bueno, ya está. Claro, además que exageraron el ataque. En realidad el ataque no fue gran cosa. Y ellos lo exageraron como si hubiera sido un ataque con las B-2 de la Segunda Guerra Mundial. Y no fue eso. Sí, bueno, acá tenemos Crónica que lo pone en tapa y la foto, ¿no? de una explosión y pone Donald Trump analizará cómo responder a este ataque. Claro. Ahora, el tema, ojo, yo no descarto que no haya otra represalia norteamericana. Claro, digo, la puerta está abierta, pero digo, ¿a qué posibilidades hay de que Trump diga, ¿saben qué? Yo voy a responder porque por alguna cuestión extra que tenga que ver con otro. Que tenga que ver con otro. En realidad, Trump queda más fuerte. Porque si el ataque realmente no hizo daño a nadie, no mató a nadie, y las instalaciones que se destruyeron, suponiendo que llegaron a pegar adentro de la base, no son gran cosa, puede hacer como hizo cuando derribaron el dron cerca de la frontera de Irán en el Golfo Pérsico. Agarró y dijo, bueno, no vamos a matar gente por un avión robot que perdimos. O sea, de ese punto de vista él mantiene su posición. Y lo que pasa es que él elimina a un enemigo real de Estados Unidos prácticamente sin consecuencias. O sea, él queda más fuerte que antes. ¿Y por qué queda más fuerte? Porque en todo el mundo, principalmente por culpa de la prensa liberal estadounidense, lo veían como un hombre débil, que lo tomaban de tonto y que era un payaso. Ahora él, al liberarse a sí mismo de semejante enemigo, empieza a tener otra estatura internacional. Empieza a dar más miedo. O sea que él con muy poco consiguió mucho de ese aspecto. Ahora, si él va a seguir el ataque, que es lo que quiere el lobby pro-israelí, que ataque a Irán y lo saque como enemigo de Israel, eso ya sería distinto. Ahí sí sería muy caro para Estados Unidos, podría afectar a la economía norteamericana y ciertamente afectar la elección de él. Yo no creo que lo haga. Tiene como todo demasiado a favor como para perjudicarse. Lo que pasa es que él ganó, porque eliminó un enemigo realmente peligroso. Además, no solo eso, si usted ve, Soleimani va a un país que hasta hace poco estuvo ocupado por Estados Unidos, que tiene bases norteamericanas, y presuntamente, porque eso es lo más importante, lo que no sabemos, presuntamente iba a coordinar algún tipo de ataque
contra los efectivos norteamericanos en Irak o en Siria. Entonces, era muy osado. Yo creo que Soleimani fue más... Eso es lo que se puede presuponer al haber atacado haber ejecutado el asesinato. No, pero se presupone por el hecho de que ¿qué hace un general tan peligroso para Estados Unidos aterrizando en el aeropuerto de un país donde hay tropas norteamericanas? Es casi una provocación. Mejor dicho, es una provocación. A lo mejor es como tomarlo como que bueno, no pasa nada. Y de pronto lo volaron por los aires. O sea, ¿qué pasaba? Y yo creo que en ese aspecto Estados Unidos está más fuerte que antes. Ahora, usted dice, ¿esto no tiene consecuencias? Sí, porque ahora cualquier empresa norteamericana del sector del petróleo, que hay unas cuantas trabajando en Irak, está en peligro. Eso es una cuestión inevitable, pero la cuestión es que el país se asienta como diciendo, bueno, o sea, acá llegamos hasta este límite. De hecho, Irán era un país que estaba provocando a Estados Unidos todo el tiempo. Recuerden cuándo. Capturaba petroleros en el Golfo de Hormuz, derribó un avión norteamericano, atacó una instalación petrolera en Arabia Saudita desde Yemen. O sea, es una provocación atrás de otra. Discursos insultantes todo el tiempo en la televisión, que por supuesto se reproducían ampliamente en los Estados Unidos. Esto de las provocaciones que ya vimos de ciertas naciones, que lo venimos charlando con usted, ¿les permite a estas naciones sentarse en mesas de negociación más grande? Si le ayuda, sí. En algunos casos sí, en algunos casos no. Depende del país, depende de la situación y depende de lo que se tiene que hablar. Hay casos que no se pueden hablar porque no hay forma de ponerse de acuerdo. El caso de Corea, o sea, el día que Kim Jong-un entregue las armas nucleares, probablemente lo saquen del poder. Entonces es muy difícil que las quiera eliminar. Tiene que darse situaciones muy especiales para que Corea se saque las armas. Por eso dice, pero con Trump lo engañó. No lo engañó. Yo no sé si Trump engañó al público americano. A esta cuestión de amenazar, de los discursos, tratar de manejar los medios como para mostrar una nación que tiene más recursos de lo que realmente tiene. Lo que pasa es que en política exterior nadie es ingenuo. La gente a nivel inteligencia y Fuerzas Armadas no se educa con Wikipedia o CNN. Tienen espías, tienen satélites. Cada uno sabe exactamente qué tiene el otro. No es tan... se conocen las cartas. No, pero esto hace mucho. Inclusive hay instituciones privadas como el CIPRI que llevan constancia de las ventas de armamento, de la cantidad de armamento en poder de los estados. Mucha información es pública. O sea, hoy día no hay lugar para la ignorancia. Usted en el siglo XIX podía sorprenderse que los británicos en la batalla de Chandlawana en 1879 fueron masacrados. Pero eso fue un grave error táctico del general Belfort, se llamaba. Pero eso es una tontería de puro estúpido, porque ahí ellos tenían esta información de inteligencia de lo que eran los zulúes en esa parte de Sudáfrica. Pero hoy día no pasa eso, todo el mundo sabe lo que tiene el otro. Todo el mundo sabe que tiene armas nucleares, la radiación nuclear se puede detectar desde el espacio, o sea, es muy difícil que no lo sepan, saben todo, ¿entiende? Ahora, sirve el discurso, últimamente en esta época, el discurso funciona más para el público interno que para el público externo. O sea, uno ve a los iraníes con ese discurso como que no van a ceder. Pero la verdad es que no es culpa de ellos, porque ellos habían firmado un acuerdo en 2015 que demoraba el desarrollo nuclear de Irán. Y cuando vino Trump, el lobby pro-israelí quería que avanzara más de allá del acuerdo y que rompiera el acuerdo. En el 2018 finalmente Estados Unidos se va del acuerdo, o sea, denuncia el tratado, ellos se van como parte. Y es un problema gratuito, o sea, Trump se genera con Irán un problema gratuito que no necesitaba lo más mínimo. De hecho, Irán cumple con su palabra, es una cosa muy interesante. Es como Rusia es un país que tiene un montón de defectos, pero cuando llega a un acuerdo político de algún tipo, lo cumple. En cambio, Estados Unidos no cumple los acuerdos, es muy diferente. Los cumple mientras le conviene, cuando conviene los deja de cumplir. Y eso también marca una línea política. O sea, es un país poco confiable en ciertos aspectos. Para los aliados es poco confiable. Por estar en esta posición tan dominante, ¿no? Tener recursos y tener posiciones dominantes también permite a Estados Unidos
virar de curso sin que digan. Pero Gran Bretaña, por ejemplo, es un país que históricamente, en la cúspide de su poder, cumple sus tratados. O sea, en la política internacional tiene más memoria que en las relaciones interpersonales entre las personas. O sea, uno puede contar que alianzas de 100 años atrás todavía pueden tener un efecto en el presente, y eso se cultiva mucho. Lo que hizo la Argentina, por ejemplo, cuando vendió armas a Ecuador, que era enemigo de Perú, cuando Perú estaba en guerra con Ecuador en la época de Menem, es una cosa inadmisible, porque en 1982 Perú había cedido los misiles XOC que tenía la Argentina, y no sé si mandó también aviones franceses. O sea que en un momento Argentina no se podía armar, Perú le vende sus propias armas para que pueda seguir luchando contra Gran Bretaña. Y después Argentina le vende armas al enemigo de Perú. Es una canallada inadmisible. Ni 10 años después fue eso. Ni 10 años después. Lo de la Argentina es una bajeza total, peor que lo que hace Estados Unidos. Y con respecto, bueno, seguimos hablando de Estados Unidos y Venezuela. En este caso, 3 presidentes. Sí. Bueno, lo que pasó fue que en el caso de Venezuela, Maduro logró sobornar o cooptar a una parte de la oposición, y esa parte, y a su vez bloqueó el acceso a la Asamblea Nacional, que sería el Parlamento, el Congreso venezolano, con la policía, para que no entren los opositores a este grupo cooptado. Este grupo cooptado por Maduro elige como presidente a Parra, que básicamente sería una especie de títere de Maduro, que es el otro presidente. Pero Maduro, ¿qué hace? La gente de Guaidó, ¿qué hace? Se va a otro lugar, finalmente irrumpen el Congreso y lo nombran como presidente de vuelta a Guaidó, provisional. Entonces Venezuela tendría teóricamente 3 presidentes: Parra, Guaidó y Maduro. Estados Unidos, bueno, obviamente está con Guaidó, Estados Unidos. La política hacia Venezuela la desarrolla Elliot Abrams, que es un gran experto en América Latina de los conservadores, está de la época de Ronald Reagan, y no sé si está de antes también, no, Ronald Reagan. Y tuvo algo que ver el senador Marco Rubio, que es un político que hay que prestarle atención, porque muchos creen que en un futuro puede llegar a ser presidente de Estados Unidos. Es un hombre joven, muy serio, muy enérgico. Es un hombre que viene de la comunidad cubana exiliada, de la Florida, y muy interesado en cuestiones de política exterior. Aparentemente tiene muy buenos y aceitados contactos, no solo con los cubanos anticantristas, sino con los opositores a Maduro. De hecho, el endurecimiento de la política de Trump hacia Cuba, dando marcha atrás lo que había hecho Obama, se le atribuye a la influencia de Rubio. O sea, recuerden que Rubio está muy conectado con la comunidad cubana, y la comunidad cubana es la que vota a Trump en Florida. Entonces, a Trump le interesaba, además que tienen problemas con los latinos, después que los insulta todos los días, tener por lo menos un grupo de latinoamericanos que lo apoyen. Y bueno, Rubio sirvió como nexo. Perfecto. Y la crisis en Venezuela se agudiza cada vez más con esta... La crisis económica sí, cada vez peor. La gente está sufriendo mucho. Es más, se cree que si Maduro fuera una elección libre, perdería hasta con la gente que está con él, porque no se le ve claro, no se le ve, o sea, no hay mejoras, la verdad. Es más, yo no sé si el régimen de Maduro va a durar mucho tampoco, porque puede pasar que algún día una parte del ejército se le vaya. Hasta ahora él básicamente es una oligarquía compuesta por el aparato militar, policial, y una parte mínima de la política, que son todo el partido de chavista. Y nada más, esos son los que mandan. Tienen milicias armadas y todo, pero o sea, podría ser mucho peor. No creo que Maduro pueda... O sea, Maduro solo se sostiene porque China y Rusia sacan enormes ventajas sacándole ventaja a su necesidad económica, se apoderan compran todo el oro que tienen, hacen acuerdos a muchos años por la venta de petróleo. Por eso se está sosteniendo, pero no es un país viable, es un país que cada vez produce menos alimentos, lo que es ridículo. No tiene divisas, la moneda no vale nada, es un país muy pobre, la verdad que es un país más bien empobrecido. Se habla continuamente de lazos entre el narcotráfico y el gobierno Maduro. Ahora yo no sé si esas redes de narcotráfico tienen que ver con el tráfico de cocaína desde Colombia o es algo aparte, no sé si va a Estados Unidos o no va.
pero hay una relación que no se sabe bien cómo es. No se sabe porque no hay información real. O sea, hay una parte de las noticias que siempre dejan blancos y es donde uno tiene que prestar más atención. ¿Qué es lo que está atrás de ese blanco que no se ve? Bien, muchísimas gracias. No, al doctor. contrario, gracias a ustedes. Adiós. Pasaba el doctor Claudio Morasuti. Un hombre